La guerra esencial. Sin lugar a dudas, la peor de todas las guerras de nuestra historia fue la Segunda Guerra Mundial, que cobró la vida de 60 millones de seres humanos. Cuando terminó, las misiones de investigación comenzaron a recorrer la Alemania vencida. Los informes de aquellas misiones fueron publicados. Solo el catálogo cuenta 300 páginas. En 12 años, la evolución técnica del Reich había tomado rumbos singularmente divergentes. Al lado de diferencias en materia técnica, había diferencias filosóficas aún más asombrosas. Habían rechazado la relatividad y olvidado, en parte, la teoría de los cuanta. Creían en la concavidad de la Tierra. Su cosmogonía habría puesto los pelos de punta a los astrofísicos aliados. Algo diferente a nuestra normalidad política sucedió en la Alemania nazi. Las circunstancias económicas y sociales que siguieron a su derrota en la Primera Guerra Mundial en Europa, sumada a la perversidad del Tratado de Versalles en contra del pueblo alemán, fueron la tierra abonada en la que germinó la ideología que impulsó y llevó a la cúpula gobernante a las personas que acompañaron a Adolfo Hitler. Tal ideología realmente era y es de otro mundo, un mundo olvidado y resucitado por el Tercer Reich, un mundo ante el cual la cultura actual cierra los ojos y se esfuerza para apartarlo de su visión. Pocos saben que la Alemania nazi gastó en investigaciones esotéricas más recursos que los aliados en desarrollar la bomba atómica. La ANNRW, institución dedicada al estudio del pasado y a la recuperación del legado ancestral germánico, literalmente peinó el globo terrestre en busca de secretos antiguos. Los nazis serían fanáticos, pero no imbéciles. Si invirtieron tal enormidad de recursos, era porque tenían probabilidades de encontrarlos. Recuperaron mitos, leyendas, tradiciones, folclore, regados por todo el mundo. Tal información, sumada a la arqueología, la semántica y al conocimiento guardado por sociedades secretas como la Thule Gesellschaft o la Sociedad del Brill, son la fuente de la cual obtuvieron la información que los llevó a buscar una puerta que finalmente encontraron en la gélida y olvidada tierra de la reina Maud, la Antártida. Detrás de esta puerta lograron el contacto directo con seres de otro mundo, y de ellos obtuvieron conocimientos que les permitieron el acceso a una fuente de energía con la cual impulsaron, tras construir los Hanebu, los ovnis nazis. De ser cierto este realismo fantástico, surge una pregunta obvia. Si los nazis poseían tal tecnología, ¿cómo es que perdieron la guerra? Solo cabe una respuesta. La guerra no ha terminado. Solo habría subido un escalón, ha regresado al punto
en el que quedó hace milenios y en algún momento continuará y será definitiva. La batalla final. La serpiente. Vamos a servirnos de los mitos ancestrales para explicar el principio, es decir, donde comenzó todo a partir de la llegada de una raza alienígena completamente ajena al universo material. Según los mitos bíblicos, que a su vez se inspiraron en mitos de otros libros sagrados mucho más antiguos, por ejemplo, la cosmogonía sumeria, la hindú o la egipcia, por citar solo algunas de las tradiciones ancestrales más antiguas que la Biblia. Este universo tendría un creador, ordenador, estructurador, regente, o como quiera llamarse, a la causa primera que lo habría generado o creado. Este ser de fuego, infinito, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, proviene, según las tradiciones, en este caso rabínicas, de un lugar que está más allá de todo lo creado por él. Este lugar, este otro universo, está asignado en el árbol sefirótico o cabalístico como el Ein Sof, el mundo de los dioses o el universo de los dioses. Para los antiguos griegos, el Ein Sof era Urano, padre de los dioses, que habría sido, según el mito, castrado por Cronos, uno de sus hijos, y con cuyo nombre los griegos denominaban al creador del universo material. La serpiente era más inteligente que todos los animales que Jehová, Dios, había creado. Está claro que la serpiente no habría sido creada por Dios. Lo que no está claro es qué hacía una serpiente en el jardín del Edén. ¿Podría alguien poner una alimaña, una cobra o una tarántula en medio de sus niños? Evidentemente, el mito nos sugiere muy esotéricamente que la serpiente sería una raza alienígena, llegada a este mundo y ajena a la creación, es decir, un extraño en casa ajena. Y no se nos puede pasar por alto que nadie entra a vivir en una casa ajena sin el consentimiento del dueño. En este sentido veremos que una facción de esta raza extraterrestre habría pactado con el demiurgo, o creador del universo material. Muchos pueblos antiguos hablan de los dioses serpientes. Tal vez los más famosos dioses reptiloides son los Anunnaki sumerios y los Quetzalcóatl mesoamericanos, también llamados Kukulcán, el dios serpiente de la princesa Papán, que se manifestaba a través de una piedra pulida en basalto negro, una tecnología de transducción interdimensional desarrollada por los atlantes. La serpiente, los alienígenas traidores, provienen también de este mundo generador de dioses o supersol, de un universo inimaginable para nosotros, llamado en mitología griega Urano, así como Cronos, el demiurgo, y traición mediante a otros miembros de su propia raza, Zeus, encadenaron a otros espíritus o dioses a los ciclos de vida y muerte
del homínido. Urano, castrado por Cronos, como ya vimos, sería el verdadero mundo celeste, de donde proceden las potestades cósmicas divinas, o dioses, como Cronos. Solo en este contexto se produciría la llegada de otros dioses, que a su vez desplazaron a Cronos, Saturno, el demiurgo, cuando Zeus lo castra, significando la puesta en marcha de Chang Shambhala, una gigantesca base extraterrestre desde donde los mencionados alienígenas traidores regentan su creación. Disensión en el bando alienígena. La decisión de quedarse en este universo creado habría generado una disputa entre los jefes de esta raza alienígena, que también está claramente reflejada en los mitos ancestrales de los pueblos antiguos. La guerra del Mahabharata, de la tradición indoaria. La guerra entre dioses y titanes, de la tradición griega. El conflicto entre Osiris y Set, en la egipcia. La guerra entre ángeles caídos y ángeles rebeldes, en el judío-cristianismo, etc., sugieren esta posibilidad. Lo que no queda claro es por qué se produjo la división entre los alienígenas. Pero por los mitos sagrados podemos suponer que se debió a la decisión de algunos de ellos de permanecer en el universo material y descender a los mundos inferiores para experimentar una existencia animalesca, animando un cuerpo humanoide modificado genéticamente a partir de un homínido muy primitivo, natural del planeta. De ahí proviene el mito de los ángeles caídos, que al no tener mujeres, se enamoraron de las hembras del homínido, previamente modificadas por ellos para que sean agradables a su mirada, tomarlas por parejas y copular con ellas. El dilema era que esta raza alienígena no procreaba, puesto que al ser inmortal y no requerir de procesos de reproducción, era ajena a esta condición animal. Es decir, la función sexual para ellos no tenía un afán reproductivo, pero la matriz funcional de la criatura telúrica sí. Entonces, si encarnar un cuerpo mamífero con una desarrollada estructura psicobiológica implicaba la confusión de estados de ser, ahora podemos comprender la tremenda hostilidad que los alienígenas experimentaban a la hora de interactuar como humanos en el mundo creado, pero también la conformidad de algunos de ellos en permanecer aquí para el disfrute de esos estados, por lo que, justamente, se los denominó como traidores al origen extraterrestre del espíritu. La terrible faz reptiloide de los alienígenas. Constituye un grave error estratégico imaginar a los alienígenas, que en realidad son inmensurables y terribles potestades extraterrestres, corpóreos y humanoides, seres morales, incluso emocionales. Eso equivaldría a tomarlos por criaturas, que es lo que efectivamente sucede con las especulaciones culturales en boga. La visión de un universo plagado de razas alienígenas de la más diversa forma, psique y color, es una estrategia de confusión que ha levantado la cultura para esconder el origen de la humanidad y el verdadero propósito de su permanencia en la materia. Para ingresar a este universo formal, los alienígenas
debían formalizarse, y por razones que nosotros afirmamos fueron estratégicas, decidieron hacerlo en la forma reptiloide de sangre fría, justamente para evitar la confusión de estados existenciales. Dicho de otra manera, evitar ingresar al sistema como mera parte. No es que, como la cultura nos los muestra, pertenezcan a una raza reptil, ya que al ser seres increados, no creados por Dios, se encontrarían fuera de cualquier determinación arquetípica. La creación del hombre. El Adán bíblico no sería un ser humano, sino una criatura telúrica o terrestre, originaria del planeta, creada y perfeccionada por ensayo y error a través de eones y múltiples extinciones, por una inteligencia extraterrestre a la que llamamos Dios. El arribo de otros alienígenas, la serpiente, se produjo al borde de una nueva extinción, ya que Adán no producía cultura, es decir, era pobre de voluntad propia. Era un animal gregario, con una insípida esfera de conciencia. Estos visitantes se percataron que el error de la criatura radicaba en la falta de individualidad, y este era el resultado de un creador común. Es decir, todos los Adanes y sus individualidades eran sostenidos por una sola voluntad que emanaba de su creador. El problema del homínido Pazu era energético. La falta de una fuente de energía autónoma impedía a la criatura concretar los objetivos para los que había sido creada, esto es, poner sentido al mundo y crear cultura. La solución traída por los alienígenas fue el encadenamiento de espíritus ajenos a la creación y al creador, a las ánimas o almas de los Adanes. Para ello se habrían valido de una mutación genética, en la que ellos mismos se involucraron con los cuerpos que utilizaron para revestirse. Y este sería el origen del ser humano como lo conocemos hoy en día, un ser mitad terrestre y mitad extraterrestre, o dicho de otra manera, alma de animal y espíritu de dioses. Las moradas de los alienígenas. Las esferas superiores e inferiores del mundo creado estarían conectadas a través de puertas dimensionales. Evidentemente, podemos suponer para fines didácticos que los 600.000 mundos de ilusión del Uno se asemejan a una gran estructura espejada formada por mundos superpuestos, como las capas de una cebolla. Toda macroestructura, al igual que cualquier ente, es la actualización de una matriz funcional que la diferencia de otros mundos contextos. Ahora bien, estos mundos superpuestos, como las capas de una cebolla, transitan bajo la égida del espacio-tiempo, actualizándose a través de su marcha hacia la entelequia. Para controlar estas variables macrocósmicas, los alienígenas traidores necesitaban operar desde una base ubicada en una esfera superior, más allá de las capas de la cebolla, fuera del tiempo-espacio. Este es el origen de Chang Shambhala, que dijimos es una enorme base extraterrestre ingeniada para interceptar el plasma solar y resignar el logo solar a fin de modificar las matrices formales del universo creado. Por las tradiciones rabínicas,
sabemos que este centro está ubicado en la Séfira Tiferet, asiento de los alienígenas traidores, perpetradores del encadenamiento espiritual. Es un centro de control general micro y macrocósmico que opera con un sistema llamado Kalachakra. Los alienígenas liberadores. Ahora vamos a referirnos a los alienígenas liberadores. ¿Por qué liberadores? Porque simplemente quieren partir de las regiones infernales de este universo material definitivamente, llevándose a los suyos, que fueron encadenados a los ciclos de vida y muerte del homínido, y a hombre, por efecto de la mutación genética que operó un grupo de ellos, con el señalado fin de permanecer en el mundo creado, y con quienes están en conflicto. Para referirnos a los alienígenas debemos partir de la Atlántida como contexto del origen. Ya dijimos que los alienígenas entraron en disensión como respuesta a la apresurada decisión de algunos de ellos de mezclarse con el homínido modificado genéticamente e interactuar en el mundo confundidos con los seres humanos. Esto trajo como resultado la aparición sobre la Tierra de las razas humanas. En algún momento, los hombres, que eran mortales, reclamaron su lugar en los cielos junto a sus progenitores alienígenas, para burlar a la muerte. Pero habían sido creados como postores de sentido, y muchos se dieron cuenta de que los dioses tenían oscuros designios. Con el tiempo, la explosión demográfica y la mezcla racial fue menguando la pureza del recuerdo del origen extraterrestre y sobrevino el olvido. La confusión de estados existenciales derivó hacia la afirmación de la vida ilusoria en el mundo creado de la materia y su destino lleno de pesar, hambruna, dolor y muerte. Fue entonces que de entre aquellos que aún recordaban el origen, resurgió un pueblo dispuesto a luchar por la inmortalidad perdida. Y este gesto bastó para que los dioses, que no habían pactado con el demiurgo, decidieran acudir en su ayuda. Hubo guerra en los cielos y en la tierra. Toda una civilización pereció en el cataclismo, pero aquel pueblo se liberó, ganando la inmortalidad. La primera acción de guerra de los extraterrestres rebeldes, es decir, los que no pactaron con el Creador, fue la adopción, si vale el término, de los hombres Cromañón, o raza Cromañón. De esta raza descenderían los pueblos hiperbóreos, que tienen su origen en la Atlántida, y darían lugar a los pueblos del pacto de sangre, es decir, aquellos hombres que pactarían con los alienígenas liberadores, a fin de asumir un modo de vida estratégico que les permita, en el momento justo, liberarse de las ataduras de la materia. De los alienígenas que pactaron con el Creador, descenderían todos los pueblos del mundo, tanto los pueblos del pacto de sangre, que al tener en su memoria genética tan vivo el recuerdo del origen extraterrestre, se decidieron por un modo de vida estratégico y realizaron, por ello mismo, un pacto de sangre, es decir, de honor, con los alienígenas liberadores, así como también los pueblos del pacto cultural, que son aquellos que han aceptado someterse a un modelo de vida cultural, asimilándose al mundo de la materia existencialmente, protagonizando
los grandes hitos históricos para nuestra cultura. Desde la instauración del monoteísmo y sus monacatos oriental y occidental, que niegan la existencia de los dioses liberadores, hasta la despaganización de los pueblos del Pacto de Sangre, las inquisiciones, las grandes revoluciones, etc. Pero, ¿qué identifica si un pueblo es adherente al pacto cultural? Respuesta: la existencia de una casta sacerdotal incrustada como élite institucionalizada en los grupos de poder que ejercen el control social. Esto es así porque los dioses liberadores del Pacto de Sangre no admiten intermediarios de ninguna naturaleza cuando se trata de entrar en contacto con un grupo de hombres dispuestos a transitar el camino guerrero que conduce al origen increado del espíritu. Por eso se buscó despaganizar a los pueblos del Pacto de Sangre, para así adherirlos al pacto cultural. Luego de terminada la guerra entre los pueblos del Pacto de Sangre contra los pueblos del pacto cultural que destruyó la Atlántida, los remanentes de ambos bandos se enfrascaron en una guerra de movimientos. Estos sobrevivientes comenzaron a marchar hacia el este, mezclando su sangre con las aristocracias de muchos pueblos leales al Pacto de Sangre y otros tantos al Pacto Cultural. Uno de aquellos pueblos fueron los íberos, que fundaron el gran imperio de Tartesos, el rastro más visible de la Atlántida. En ese entonces, la era post-diluviana, los pueblos del Pacto de Sangre mantenían contacto con los dioses a través de unas gemas o transductores. Las élites aristocráticas formaban iniciados que debían prepararse toda una vida para hacer funcionar los transductores y comunicarse con los dioses. El funcionamiento de los transductores dependía de la pureza de sangre de los iniciados. De ahí que los pueblos del Pacto de Sangre no se mezclaban con otros que no tuvieran el mismo signo racial. Estas gemas o transductores eran custodiados por expertas élites iniciadas, no sacerdotales, sino más bien aristocráticas, que generalmente las engastaban en objetos reales, como coronas, espadas y escudos. Podemos atrevernos a afirmar que los auténticos oráculos del mundo antiguo poseían estas gemas. Los antiguos griegos de raza pelasga fueron también pueblos del Pacto de Sangre y tuvieron en su poder varias de estas piedras, conocidas en ocultismo como huevos de serpiente. La más famosa se guardaba en Delfos, y a través de ella podían contactarse con Apolo, que sería un alienígena del bando liberador. Esta deidad fue conocida como Nabután por los tartesios y como Botán u Odín por los pueblos del Pacto de Sangre de razas nórdicas y germánicas. En cuanto a los pueblos del Pacto Cultural, quienes tenían el nexo con los alienígenas que afirmaban la materia, ya lo dijimos, eran las castas sacerdotales especialmente iniciadas en el culto al Dios Uno, bajo sus diferentes aspectos o rostros. Tartesos, un pueblo del Pacto de Sangre. Los tartesios se cuentan entre los últimos pueblos que perseveraron en el modo de vida estratégico y el Pacto de Sangre.
En el siglo III a.C., concretaron una alianza con un poderoso pueblo pelasgo, los lidios, para resistir el asedio de un pueblo del pacto cultural que poseía una elevada cultura y un poderoso ejército mercenario, los fenicios. Cuando estos finalmente invadieron Tartesos, arribaron junto a los invasores los sacerdotes del dios Uno a Europa, con una misión especialmente encomendada a ellos por los alienígenas traidores, aquellos que pactaron con el Creador y las potencias de la materia. Encontrar los transductores con los que los tartesios y otros pueblos del pacto de sangre se contactaban con los dioses liberadores, apoderarse de ellos por cualquier medio y destruirlos. Así, las élites iniciadas que custodiaban las gemas pasaron a la clandestinidad. Con la llegada de los romanos, el linaje de Tarsis se emparentó con su aristocracia, disimulando su doctrina herética en el culto a Vesta, la diosa del fuego romana, hasta el siglo III después de Cristo, en que nace la Iglesia Católica y se prohíben los cultos paganos. Detrás de esta prohibición están los sacerdotes del dios Uno, que buscan aún los transductores. Comienza la judeocristianización de la Europa pagana. En el siglo X, solo los tartesios y algunos pueblos anglosajones y vikingos conservarán todavía sus transductores, que aún los sacerdotes judeocristianos no han podido arrebatarles. Algunos de estos pueblos se embarcaron a América, escapando de las cruzadas antiheréticas, trayendo consigo sus transductores. Los sacerdotes judeocristianos llegarán en el siglo XV, bajo la égida de un supremo sacerdote de la Fraternidad Blanca, Cristóbal Colón, buscando el rastro de ellos por toda Mesoamérica y Sudamérica. Y es aquí donde se encuentran con un transductor que estaba en manos de la princesa Papán, hija del rey Moctezuma. Se trata de una piedra pulida en basalto negro. El sacerdote franciscano Pedro de Gante, que la tuvo en su poder, murió dejándolo en un cofre que por azares llenos de sentido fue a dar a las manos de la reina Elizabeth de Inglaterra, que a su vez lo cedió a su asesor de la corte, John Dee, para que estudiara sus raras propiedades. Este gran científico tardaría años en comprender su funcionamiento, logrando contactar con los ángeles, como los llamaba Dee, que no eran sino los dioses liberadores, llamados Kukulcán por la princesa Papán. Pero, ¿qué pasó con el linaje de Tarsis? Sus iniciados lograron conservar la espada sabia, donde estaba engastada la piedra de Venus, el transductor Atlante, que llegó a América junto a la rama española de la familia en 1542. La rama austriaca de su linaje hizo contacto con John Dee, hecho que cambiaría profundamente la historia de Europa y el mundo entero en los siglos venideros. Las sociedades secretas. Los ángeles le ordenarían a John Dee formar una orden iniciática con miembros de la aristocracia austríaca. Estamos en el siglo XVI. La sapiens dominavitur astris llegaría a través de las órdenes Einherjar, Hermannen Orden y Thule Gesellschaft al siglo XX, momento exacto que los ángeles
indicaron para la manifestación en el mundo de la primera llegada del enviado del Señor de la guerra. Evidentemente, este acontecimiento se aguardó durante 4 siglos, desde la fundación de la Orden Sapiens Dominobatur Astris. El enviado de Odín llegaría al poder en Alemania un 30 de enero de 1933. Su nombre, Adolfo Hitler. Su misión, detener la ofensiva que las potencias de la materia y los alienígenas traidores que afirman el mundo creado lanzaron con la instauración y propagación de una versión del Kahal y el Kibutz judíos entre los pueblos gentiles no judíos, buscando colectivizar a la humanidad a través del materialismo dialéctico y la hegemonización política y atea, a fin de destruir hasta el más mínimo recuerdo del origen extraterrestre del hombre. El nombre de esta doctrina se llamó marxismo-bolchevismo. En este sentido, existe la carta que un enviado de la Fraternidad Blanca de Chang, Shambhala, confiara a Nicolás Roerich para hacerla llegar a Lenin, felicitándolo por el triunfo de la revolución bolchevique. Es para oponerse a la Fraternidad Blanca que la Thule Gesellschaft conformará la Orden Negra SS en 1931. La Orden Negra SS habría canalizado de los superiores un conocimiento prodigioso que en manos de la Special Forschung und Entwicklung de la SS consiguió la propulsión antigravitatoria y los saltos interdimensionales o transposiciones hiperespaciales. Junto a Victor Schauberger e ingenieros de la talla de Andreas Epp, Arthur Sack y Rudolf Schreiber, entre los más importantes, se concibió el proyecto Hanebu, los ovnis nazis. El Hanebu es quizás el más famoso ovni nazi. Según los datos obtenidos de diversas fuentes, se desarrollaron 4 series, una de gran tamaño que habría realizado un viaje hiperespacial a Marte. Sin embargo, hemos recopilado nueva información, no solo del Hanebu, sino del objeto volador no identificado más frecuente en los avistamientos ovni de todo el mundo. Nos referimos al denominado Andrómeda Gerat, un ovni en forma de cigarro o puro, de enormes dimensiones, que sería una nave nodriza, diseñada y construida en Navsvabenland o Nueva Suabia, la base antártica de los nazis. Kapustin Yar es una base secreta de experimentación y desarrollo de prototipos avanzados de misiles y naves espaciales de la ex-URSS, situada en Oblast de Astrakán y Volgogrado, en el pueblo de Znamensk. El propósito de estas enormes instalaciones fue cobijar todos los proyectos alemanes capturados por los soviéticos en Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los aficionados al estudio del fenómeno ovni aseguran que el proyecto de Kapustin Yar nació cuando aviones MiG de la Fuerza Aérea Soviética derribaron una gran nave en forma de puro, cuyos restos cayeron en Znamensk. Fue entonces que para reconstruir el aparato o recuperar
toda la tecnología posible mediante un proceso de ingeniería inversa, se levantaron las enormes instalaciones a finales de 1946. Lo sorprendente es que existe evidencia fotográfica de este tipo de nave alemana sobrevolando Kapustin Yar. Hay quienes aseguran que una batalla aérea muy intensa entre fuerzas soviéticas y ovnis se ha sucedido ininterrumpidamente durante décadas. La Fuerza Aérea Soviética poseía una especie de dossier con especificaciones detalladas de varios modelos diferentes de naves alemanas, que frecuentemente eran objeto de avistamientos en la URSS. También se especula que Stalin, el cruel dictador de orígenes hebreos, habría sido descontinuado del gobierno supremo del Estado soviético, porque estaba obsesionado con la enorme actividad ovni de la postguerra, que lo acercaba peligrosamente a un sentido de convergencia con el nacionalsocialismo, reubicado en la Antártida. Ante la realidad de una Alemania invencible por el salto tecnológico que habría logrado, los equipos aliados trataron de obtener estas tecnologías cuando ocuparon suelo alemán, sin resultado, ya que todo lo que se obtuvo fueron tecnologías avanzadas, pero convencionales, que posibilitaron la carrera espacial y atómica de la postguerra. Es decir, los mismos alemanes habrían entregado la tecnología de la bomba nuclear a los aliados, a fin de encaminar su desarrollo tecnológico hacia ese campo, desviándolos de la investigación en otras áreas, como la ciencia antigravitacional, los saltos hiperdimensionales y fuentes alternativas de energía con antimateria, estudios y tecnología que los alemanes se llevaron consigo a la base antártica. Las puertas dimensionales. El régimen nazi, por directrices de alta prioridad emanadas desde la Thule y la Ahnenerbe, planificaron la más grande expedición a la Antártida que se haya realizado. Los superiores les habrían señalado a los alemanes 2 puertas dimensionales que conducen a su morada celeste de Agartha o Valhalla. Una estaría situada en la cima del monte Elbrus, la otra en la Antártida. De ahí que la prioridad militar del ejército alemán en la guerra con la Unión Soviética haya sido el Cáucaso y no Moscú, a despecho de todos los generales alemanes. De ahí también que se haya preparado esta gigantesca expedición alemana a la Antártica en el año 1937. Los alemanes lograron abrir ambas puertas dimensionales. En cuanto a la puerta del Elbrus, la empresa de llegar hasta ella fue encomendada a la primera división de montaña, Gebirgs. A la cabeza iría un destacamento especializado de montaña de la Luftstandarte SS Adolfo Hitler, y elementos de la que llegaría a ser la legendaria Legión Tibetana de las SS, que luchó bravamente defendiendo el búnker del Führer en mayo de 1945. 4 ejércitos alemanes reforzados con la totalidad de las reservas reunidas para las operaciones planificadas en todo el frente ruso durante 1942, marcharon hacia Grozny, en el Cáucaso, librando enormes batallas con los también reforzados 20 ejércitos soviéticos. El 21 de agosto de 1942, la operación Edelweiss fue concretada. Cuadros iniciados de la Thule, formados en la Luftstandarte, habrían aperturado la puerta con el concurso de operaciones esotéricas
conectándolo con la guarida del lobo, Wolfschanze, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Más tarde, el atentado bomba contra Hitler, perpetrado por un grupo de oficiales renegados e inconformes de la Wehrmacht, el 20 de julio de 1944, en la guarida del lobo, fracasaría por circunstancias inexplicables. Si no se toma en cuenta este factor esotérico, la puerta dimensional que operaba en ese lugar. En cuanto a la base antártica alemana, nueva información que ha llegado a nuestras manos confirmaría la evacuación real de alrededor de 2 millones de alemanes y no solo de medio millón. Sí, nos habríamos quedado cortos. Además, la extraña permanencia de la base en inmediaciones del abismo, producido por efecto de la gran anomalía espacio-temporal que caracteriza a la enorme y monstruosa abertura dimensional antártica, plantea serios problemas a la hora de entrever este alucinante lugar en medio de los hielos, que confirmaría la teoría de la Tierra hueca. Una batalla jamás contada. La terrible presión que los aliados sometieron a través de la campaña de bombardeo sistemático de zonas residenciales sin objetivos militares más grande de la historia, un crimen sin nombre. Solo recordemos que se tiraron sobre Alemania más de 10 millones de toneladas de explosivos, dejó sus ciudades arrasadas, haciendo imposible llevar un registro de las pérdidas materiales y humanas. Este manto fue la cobertura perfecta para evadir a cientos de miles de personas, desde escalones selectos de las SS, neonatos del proyecto Lebensborn y personal militar y civil especializado. Todos fueron evacuados a una nueva base consolidada por la Kriegsmarine en el continente antártico. Cientos de documentos clasificados, filtrados luego por la extinta KGB soviética, confirman la existencia de esta base antártica alemana. Ocupada Alemania, los aliados tardarían 2 años en preparar una expedición para neutralizarla. La operación se bautizó con el nombre de High Jump. Se dijo a la opinión pública, para la que no pasó desapercibida la movilización de semejante fuerza armada, que tan solo se trataba de una misión científica. La gente comenzó a preguntarse si realmente se pensaba combatir a los pingüinos. Participaron hasta 30 buques de guerra y 3 task forces, entre portaaviones, submarinos, destructores, buques tanque y de transporte de tropas. Solo la Task Force 68 aglutinaba 9,000 hombres. La Task Force 68 hizo contacto con fuerzas hostiles el 25 de diciembre de 1946, cuando un helicóptero Sikorsky fue derribado por misiles tierra-aire, disparados desde una estructura cilíndrica que surgió del hielo. A las 5:41 de la madrugada del 26 de diciembre, y mientras se trataba de sacar del hielo al Fine Island, que había quedado atrapado, se produjo un ataque a gran escala, desde varios puntos y por armas e ingenios desconocidos por las tripulaciones, mientras eran sobrevolados por 3 discos voladores de color aluminio bruñido. Entre tanto, un grupo de tareas había logrado desembarcar varios blindados con una cobertura de tropas de tierra, que fueron totalmente diezmados y luego destruidos. El USS Canisteo
explotó en una estruendosa deflagración, mientras los vehículos blindados y la base Little America Ford sufrían feroces ataques. Para finales de diciembre, la base pudo ser finalmente evacuada. El almirante Richard Byrd, comandante de la fallida expedición, declaró ante una confundida opinión pública a finales de 1947 que Estados Unidos debe iniciar medidas de defensa inmediatamente contra las regiones polares hostiles. No quiero asustar a nadie, pero debo declarar la verdad amarga que, en caso de una nueva guerra, el continente americano sería atacado por objetos volantes que pueden volar desde un polo al otro a velocidades increíbles. Aunque usted no lo crea. Después de esta confesión, se prohibió al almirante Byrd realizar cualquier otra declaración hasta su extraño deceso ocurrido en 1957. Luego saldría su bitácora totalmente tergiversada. En una muestra del poder inimaginable que ahora tenían los nazis, comenzaron los avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos. Para cubrir esta realidad, se habría fabricado la supuesta caída de uno de estos objetos voladores no identificados en Roswell, a fin de confundir a la opinión pública y desvirtuar la existencia de fuerzas alemanas aún intactas en la Antártida, además de disimular el hecho de que sus ovnis sobrevolaban un espacio aéreo estadounidense con total impunidad. Pero aquella no sería la última vez que Estados Unidos realizó una operación de gran envergadura contra la base antártica. Es poco conocida, aún entre los investigadores del tema, la intentona de atomizar Navsvabenland. Como era imposible acercarse, se preparó un grupo de tareas táctico para lanzar misiles balísticos de alcance medio, Polaris RTB-3, compuesta por 2 destructores, 2 fragatas, 2 buques tanque, 2 portaaviones y 2 submarinos. Se planificó la operación Project Argus. Otras fuentes llaman a la operación Deep Freeze y aseguran que estuvo al mando del almirante Richard Byrd poco antes de su muerte. Para finales del mes de agosto y mediados de septiembre de 1958. La cobertura sería una expedición para pruebas geográficas y geológicas en la zona, coincidiendo con el llamado Año Geofísico. Se realizaron al menos 3 ataques escalonados, 2 los días 27 y 30 de agosto, y el último, el 9 de septiembre. Si bien la operación fue ultra secreta, la base de medición electromagnética de El Cabo, Sudáfrica, registró las descargas inusuales de electromagnetismo, ubicando perfectamente la zona antártica como fuente de las deflagraciones electromagnéticas. Los equipos de medición sugerían que las detonaciones se habrían sucedido a 480 kilómetros de altura por encima del círculo polar antártico. Es decir, misteriosamente, detonaron en la estratosfera fuera de blanco. Testigos ovni. Desde entonces, una gran parte de las expediciones científicas que van a la Antártida fueron monitoreadas por ovnis. En 1958, en el mar de Weddell, una de estas expediciones chilenas fue seguida durante días por enormes naves en forma de puro. Ya dijimos que este modelo de ovni alemán, construido íntegramente en la base Navsvabenland, fue y es
objeto de la mayor cantidad de avistamientos ovni del mundo. En Bolivia fue visto en toda la carretera norte del departamento de Santa Cruz, durante varias horas en el año 1980, y recientemente en agosto de 2012, muy cerca del Nevado Illimani, en la cordillera de los Andes. Por otro lado, la desclasificación de informes OVNI en Argentina ha develado la existencia de cientos de personas, personal militar chileno y argentino, que habrían sido protagonistas de extraños avistamientos en las bases científicas que estos países poseen en la Antártida. Biotipos alienígenas. Así como ha habido millones de casos de avistamiento OVNI en el mundo, también existen cientos de casos de abducción y contacto de tercer tipo, encuentros cercanos y presenciales de extraterrestres. Los grises. Al respecto se han lanzado sin fin de especulaciones, atribuyéndoles un origen. Se dice que provendrían de un planeta ubicado en el sistema Zeta Reticulis, por lo que se los llamaría también reticulianos. Es interesante el tema del ocultista británico Aleister Crowley, que aseguró haber tenido contacto en forma corpórea con una entidad a la que denominó LAM en Nueva York, 1918, como parte de los llamados trabajos de amalantraje. La descripción y el dibujo que hizo de dicha entidad son muy semejantes al biotipo gris. Kenneth Grant, uno de sus discípulos, fundaría la Orden Tifoniana a finales de 1944 para invocar entidades extraterrestres a través del culto del Lam. Sin duda, este fue el referente que poco a poco convirtió al biotipo gris en un ícono mundial. Pues bien, según la información que tenemos, los grises no son extraterrestres. Serían nativos del planeta, productos genéticos, una especie de biorobots inteligentes que los alienígenas que afirman el mundo creado y las potencias de la materia utilizarían como tripulaciones de naves que se encargarían de realizar labores de vigilancia y recolección de datos en los mundos infernales, desde la abducción y mutilación de animales, los famosos chupacabras, hasta el monitoreo de actividad paranormal. El verdadero nombre de esta especie híbrida sería Sheidim, los enanos de piel terrosa que moran en Chang, Shambhala. Nimrod de Rosario los describe como peligrosos, solo cuando están en grupo numeroso. Portarían un tipo de arma paralizante. Según Rosalía Taglialavore, que los sorprendió husmeando en el taller de Felipe, vestirían una especie de buzo. En este sentido, todo es coincidente. El tipo humus y los crop circles. Este biotipo alienígena es harto interesante y misterioso. Hay quienes afirman que se llaman humus porque provienen de humus, planeta, luna, sistema estelar. Otros sostienen que serían intraterrenos y que la denominación sería simbólica. Como es arriba, es abajo. Debajo del árbol de la vida hay lombrices, que son productoras de humus, abono producido por la descomposición de sustancias orgánicas. Arriba, los Anunnaki, en su rol de co-creadores.
por esta coincidencia se los asocia al fenómeno de los famosos crop circles, complejas figuras geométricas, simbólicas y con mensajes encriptados en lenguajes oblicuos, llamados agroglifos o agrogramas, que han estado apareciendo en los sembradíos de cereales de toda Europa, Canadá y los Estados Unidos. Los crop circles no son tan recientes como podríamos imaginarnos y tienen su antecedente en el siglo XVII, cuando se publicó en un panfleto el relato de un granjero inglés que afirmó haber visto al mismísimo diablo segando el trigo. Retratistas dibujaron el extraño episodio. El rasgo particular del fenómeno radica en que son colosales diagramas que aparecen de la noche a la mañana y de hasta 10 hectáreas de extensión. El sesgado no presenta rastros de corte mecánico y se han medido magnitudes residuales de microondas y alteraciones electromagnéticas en las zonas aledañas. Hay quienes sugieren que los agroglifos tienen caracteres notoriamente mayas, pero los símbolos que exhiben podrían encuadrarse también como tartesios, egipcios, rúnicos y hasta hebreos, culturalmente hablando, claro. Entonces, ¿qué objeto tienen esas señales? ¿Simplemente recordarnos su presencia? El tipo humanoide. Otros extraterrestres que han sido protagonistas de encuentros cercanos, según muchos contactados, serían de tipo humanoide, muy bien parecidos, de enorme estatura, con rasgos a primera vista nórdicos, y que en ocasiones serían vistos al lado de los Sheidim, de piel terrosa. Sixto Paz, de la misión Rama, y muchos teóricos de la New Age afirman que estos seres provienen de la constelación de Tauro, en las Pléyades, y que tienen varias colonias en las lunas de Júpiter. Lo cierto es que estos pleiadianos, según la información que poseemos, no son tal. Su verdadero nombre sería Hiwa Anakim, una especie de superhomínidos nacidos de la cópula carnal entre alienígenas del pacto cultural y mujeres especialmente seleccionadas entre las razas humanas en tiempos remotos. Si bien los testigos afirman que estos gigantes serían benévolos, las tradiciones ancestrales los describen con apariencia feroz y extremadamente peligrosos, ya que son los niños mimados de los Nefilim Serafim, que es como llama la tradición hebrea a los seres extraterrestres que pactaron con el Creador. Desde el primer supuesto contactado por pleiadianos, el suizo Billy Meier, en 1942, hasta el caso más famoso de copulación alienígena humana, protagonizado, como no, por pleiadianos, que supuestamente serían los verdaderos padres de Matthew, el hijo mitad humano, mitad extraterrestre de Cynthia Appleton. Estos extraterrestres se presentan, o al menos en las descripciones de testigos que los anteceden, como verdaderos israelitas, usando uniformes con insignia patria de Israel, la estrella de 6 puntas, y para colmo, saludando Shalom. La exopolítica es una rama no oficial de las relaciones exteriores conformada por agentes especializados pertenecientes a los servicios secretos y las agencias de inteligencia de los países cabeza del nuevo orden mundial, es decir, los que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial.
Estos estados, además de las organizaciones convencionales de inteligencia y trabajo sucio, tienen cúpulas muy bien instruidas en la verdadera naturaleza alienígena, equipadas, subvencionadas y entrenadas en el conocimiento de todo tipo de ciencia esotérica y ámbitos del fenómeno paranormal. Por encima de la CIA y del FBI están los MIB, Men in Black, del MI5 y el MI6, el Instituto Tavistock. De la SUDT está la CNRS, del Mossad y la SVR o KGB rusa, el Shin Bet. Los Vimanas de Chang Shambhala. Los ovnis del Tercer Reich son objeto de la mayoría de los avistamientos ovni del mundo, pero no son los únicos. Los alienígenas traidores también operan con sus vimanas, así como la raza alienígena que llamamos Jehová. Vamos por partes. Tratemos primero de establecer una tipología estructural de las naves que usan los alienígenas traidores. Hay dos características que debemos tomar en cuenta y que se sustentan en relatos ancestrales contenidos en libros sagrados, pinturas y otros registros, petroglifos, jeroglifos, tablillas, cuneiformes y, como no podía ser de otra manera, fotografías y secuencias fílmicas debidamente homologadas. Estos vimanas pueden ser evidentemente naves que raras veces se hacen visibles y que producen extraños fenómenos de distorsión atmosférica. Suponemos que su forma, generalmente, se asemeja a un trompo cónico de gran tamaño, también llamado ovni tentacular, y es muy coincidente que en algunos filmes de ciencia ficción, como E.T., del director masón de origen judío Steven Spielberg, se haga alusión a este tipo de nave espacial, así como en el filme Fuego en el Cielo. Ambos tan solo difieren en la conducta de los grises. En el primero, estos se muestran dulces y buenoides, y en el segundo, crueles y despiadados. Pues bien, ya tenemos catalogado uno de los tipos de nave que operarían los moradores de Chang Shambhala. Hay otro modelo de ovni cuyas características lo asemejaría a una lenteja plateada, perfectamente circular y redondeada. De frente daría la impresión de que es una peonza o balón. Este tipo de nave habría sido la causante de la aniquilación atómica de Borsippa, donde aún quedan los restos de la torre del rey Nimrod, vitrificados, así como de la atomización de las 20 ciudades de la Vega, entre ellas las famosas Sodoma y Gomorra. Todo nos indica que al parecer esta estación operacional de gran tamaño es una plataforma fuertemente armada que sería tripulada por altos mandos de Chang Shambhala. Por último, hay otra forma de vehículo de tránsito que usarían los agentes shambálicos, es decir, no alienígenas. Nos referimos a las más altas jerarquías sacerdotales de maestros ascendidos de la fraternidad blanca, que podrían utilizar cuerpos sutiles, mónadas arquetípicas, corazas de energía pura, que usarían para revestirse y manifestarse en los mundos infernales más densos, como el nuestro. Esta capacidad de revestirse con cuerpos solarizados estarían registradas en la Biblia como algunas de las manifestaciones
de la Shekinah, es decir, del demiurgo. El caso de abducción y partenogénesis más importante de todos los tiempos. Rosalía Taglialavore nació un 30 de mayo de 1930 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. A los 16 años tuvo a su primer y único hijo, Felipe. En 1964, cuando Felipe tenía 16 años, noten la coincidencia, comenzó a ser contactada por alienígenas. Desde entonces fue abducida varias veces y llevada a una base alienígena en la Antártida. Los extras, como los llamaba Rosalía, le hicieron una revelación: que su hijo era mitad humano y mitad extraterrestre. Evidentemente, según lo narrado por Rosalía en la red, el niño al nacer, antes de lo previsto, despertó la susceptibilidad de la familia paterna, a la manera del relato bíblico sobre José y la gravidez de María sin haberla conocido. Con esto no estamos afirmando que este niño sea un nuevo Krishna o Jesús o algo por el estilo. Los extras, afirma Rosalía, le engendraron un hijo a través de un proceso de partenogénesis. Las abducciones se siguieron sucediendo de forma irregular, hasta que en una ocasión los extras le ordenaron mandar a Felipe, que por entonces, 1972, tenía 25 años de edad, en un viaje a la Antártida. En 1996, luego de que su hijo cumpliera la misión para la cual fue enviado al mundo, desapareció sin dejar rastro. Entonces Rosalía, después de 4 años de espera, recibió una nueva instructiva de los extras, en el sentido de publicar toda su historia personal en una página web. Y por otro lado, que ellos se habían llevado a Felipe, que por cierto, según lo leído en la página de Rosalía, siempre supo que una vez terminada su misión, de escribir el libro que se le había encomendado, sería evacuado a la base alienígena en la Antártica. ¿Cómo Rosalía sobrevivió y sobrellevó tantas peripecias? Es desde ya un misterio. De igual manera, el cómo hilvanó y emergió semejante cantidad de información con datos incontestablemente tan estratégicamente dirigidos. Todos los interesados pueden corroborar en la web el increíble suceso. Aunque Rosalía era una mujer humilde y poco instruida, se convirtió, durante el tiempo que estuvo activando todo el movimiento desde Rosario, en un poderoso centro carismático. Su partida, hace poco más de 1 año y medio atrás, dejó sumidos en la desolación a su grupo de trabajo y a los círculos de gente que giraban alrededor de su presencia. Siempre reservada y muy cauta, decía y hacía solo lo necesario, sin una nota de más. Consciente de la misión que debía cumplir su hijo, siempre tuvo el control de esa variable, impidiendo que quienes formaron parte del grupo de colaboradores más íntimos de Felipe desviaran o dieran prioridad a otras alternativas fuera de la concreción del libro prodigioso que se venía redactando. La misión de Luis Felipe Moyano. Felipe Moyano vino al mundo un 28 de octubre de 1946.
sobresaliente en todas sus aplicaciones, se aconsejó a Rosalía fomentar aquella genialidad innata a través de una educación especializada, avanzada y no convencional. Pero fue con el viaje a la Antártida en 1973, acompañando una misión científica argentina durante 3 años, que Felipe fue consciente de la misión que debía cumplir para los superiores: escribir el libro más importante para los espíritus cautivos. Desde su regreso de la base Belgrano en 1976, recopiló y estudió 5.000 libros, hilvanando en su cabeza todos los cómo y porqués de la historia, desde la fuente misma de su lengua original: castellano, euskera, latín, griego, sánscrito, chino, japonés, alemán, inglés y hebreo. Dotado de una aguda visión comprensiva, desarrolló un sistema de revisión de los registros culturales contenidos en espacios polidimensionales del tiempo-espacio, accediendo a la historia viva de los hechos culturales y sus protagonistas. Redescubrió la sabiduría lítica, que permite conocer la propiedad de las piedras y su manipulación para operar complicadas técnicas de aislación espacio-temporal. Dotado con esta extraordinaria erudición, tardó 20 años en escribir el libro que los superiores, los extras, le habrían encomendado: El misterio de Belicena Vilca. Perseguido por los servicios de inteligencia, obstaculizado y hostigado, cambió de residencia decenas de veces, hasta que finalmente pudo conformar en Córdoba varios círculos que lograron divulgar el prodigioso libro a un grupo selecto de elegidos. En determinado momento, y ante el poderoso cerco que los servicios de inteligencia y las roscas del poder masónico que dirige los destinos de la República Argentina ejercieron para neutralizar el movimiento de difusión de la sabiduría hiperbórea en Córdoba y otras provincias argentinas, y por instrucciones de los superiores a Rosalía, se decide publicar El misterio de Belicena Vilca en la red. De esta manera llega a nuestras manos a finales de 2005. A la fecha son 7 años ya que estamos trabajando para divulgarlo, conformando grupos de lectura, círculos filosóficos y esotéricos, asociaciones civiles, clubes de amigos, etc. Hasta que en 2011, hace 2 años ya, logramos editar la primera edición física aquí en Bolivia. Y hace 1 año, en junio de 2012, una segunda edición, un tanto mayor, que está difundiéndose mediante distintas estrategias de socialización. El fin de la historia. Este mundo globalizado, la cultura que el sistema nos ha impuesto, constituye una formidable prisión en la que languidece el espíritu del hombre. Ese microclima psicoideo, plagado de amor, que lo religa a las situaciones mundanas de la vida. Un entorno lleno de circunstanciales, experiencias presentes y futuras, que aguarda esperanzado, ungiendo sus temores en el bálsamo del olvido. Es incapaz de ver la mentira intrínseca de todo este cuento de la vida, del amor, el futuro mejor, los niños índigo y las buenas vibras universales.
pero debemos reconocer que es incapaz de hacerlo, porque lo han incapacitado adrede, cegándolo a la verdad, a nuestra verdad. Entonces, los que nos hemos quitado la venda de los ojos, estamos llamados a guiar a los demás. Hay que hacer algo, pues para eso se nos brindó la oportunidad de llegar a esta información y actuar en consecuencia. Todo esto puede parecer a primera vista una fantasía dantesca, pero está lejos de serlo. Está sucediendo, y es algo real, tangible y maravilloso, pese a todo. La información que barajamos así lo demuestra, porque tiene la capacidad de despertar a cualquier persona, sin exclusiones de ningún tipo, hacia la existencia de una realidad inimaginable y desestructurarla de los moldes que la encasillan en una existencia efímera, diseñada para exprimirle hasta la más mínima mota de dolor, y cuyo motor es la codicia, una cultura de pleitesía a los objetos materiales y el afán consumista. Pese a que tal vez muchos manifestarán un escepticismo que raya en la perplejidad, a ellos solo podemos decirles que sí hay algo seguro, que no da lugar a escepticismo, y en lo que coincidiremos, sin duda, al final de nuestro tránsito por la vida, después de haber seguido un camino lleno de sufrimiento. A todos nos espera lo mismo, una caja de madera. Pero toda esta información nos abre las puertas hacia la posibilidad de elegir nuestro propio destino. Una nueva élite de hombres y mujeres está emergiendo, con el señalado fin de despertar a los pueblos de este letargo y mostrarles la verdad, que no es más que una mentira, una vil mentira a punto de ser descubierta. Si alguno se siente llamado a participar de alguna manera en esta gesta, está en el deber de informarse e informar a los demás. Porque el infierno existe, vivimos en él, y si el infierno existe, también deben existir mundos maravillosos, libres de dolor, enfermedad y muerte. El hecho de que exista este informe significa indudablemente que todavía queda una oportunidad para elegir. Ay, oh, ay, ay, amay, mahama.